En 1914 dio comienzo la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Durante más de 4 años, este conflicto bélico se extendió por gran parte de las llanuras europeas, pero también se libró en desiertos, mares y montañas. Al finalizar, se estima que la guerra había causado la muerte de casi 10 millones de combatientes y unos 6,6 millones de civiles. La Primera Guerra Mundial marcó el devenir de todo el siglo XX. Fue la chispa que encendió la Revolución Rusa. Empobreció naciones, cambió fronteras, dejando conflictos que aún todavía hoy perduran, y llevó al mundo, tan solo 20 años después, a una segunda y más terrible guerra mundial que condujo a la Guerra Fría. Pero, ¿por qué se desencadenó la Gran Guerra? Las causas son múltiples y complejas. En 1914, después de un siglo XIX, marcado por la belicosidad, Europa había disfrutado de 43 años de paz. Durante este periodo, conocido como la Belle Époque, Europa en general experimentó una gran prosperidad económica, optimismo y expansión demográfica. Sin embargo, muchos habían olvidado los horrores de la guerra y todavía tenían una visión romántica de la misma, que como si fueran los tiempos de Napoleón, se podían obtener glorias y prestigio de los que presumir toda la vida. Francia, Reino Unido y la recién unificada Alemania eran los centros económicos, tecnológicos, políticos, militares y culturales del mundo. Mientras tanto, los imperios austrohúngaro y otomano se encontraban en declive. Japón y Estados Unidos eran potencias emergentes, pero todavía se encontraban en un segundo plano. Por otro lado, la Rusia zarista estaba en proceso de modernización, pero aún mantenía muchas estructuras desactualizadas. Gran Bretaña, gracias a sus colonias y a su marina de guerra, dominaba el comercio internacional y los mercados financieros. Por otro lado, Alemania, después de Rusia, era el país europeo más poblado, el centro cultural y filosófico del continente y también la nación más industrializada de la época. Sin embargo, en la Conferencia de Berlín, en la que las potencias europeas se repartieron África, Alemania obtuvo territorios con pocas riquezas y escasas oportunidades económicas, mientras que franceses y británicos, a pesar de las disputas, se quedaron con los mejores territorios. Naciones menos influyentes que Alemania, como Bélgica o Portugal, obtuvieron zonas más extensas y ricas que sus propios estados nacionales. Esta situación no entonces, pues el canciller Otto von Bismarck no era muy partidario de tener colonias, pero sí poco más tarde contribuyó a aumentar la tensión entre las potencias europeas. Bismarck, considerado el arquitecto de la unificación alemana, había ido construyendo un sistema de alianzas internacionales para aislar diplomáticamente a Francia, su principal enemigo, y atraerse a Rusia, para en caso de una hipotética guerra no tener abiertos dos frentes, medida que con el implícito beneplácito británico, que mediante el llamado espléndido aislamiento, durante buena parte del siglo XIX rechazó cualquier compromiso diplomático, político o militar con otras potencias, salvo que pudiesen estar en peligro sus posesiones coloniales, contribuyeron a estabilizar Europa. En 1888 falleció el Kaiser Guillermo I y Federico III solo pudo ser emperador durante 3 meses, sucediéndole su hijo Guillermo II, quien no se dejó dominar por Bismarck y se distanció de su viejo canciller tanto en la política interna como externa, lo que hizo que Bismarck dimitiera en 1890 a los 75 años y el Kaiser fuera desmantelando la política conciliadora exterior de Bismarck, incluido el tratado de reaseguro con Rusia que el emperador
se negó a renovar en 1890, comenzando a destinar cuantiosos recursos para modernizar el ejército y construir una marina imperial alemana que pudiera competir con la del Reino Unido. Siguiendo su ejemplo, todas las potencias comenzaron a gastar enormes cantidades de dinero en rearmarse y modernizar sus ejércitos, en especial entre los años 1908 y 1913. Los franceses aprovecharon la no renovación del tratado entre Rusia y Alemania para en secreto, 2 años más tarde, firmar ellos uno con el gobierno zarista, por medio del cual ambas naciones se obligaban a darse apoyo en caso de que cualquiera de ellas fuese atacada por un enemigo. Rusia conseguía de esta manera potenciar su intención de controlar los Balcanes ante sus rivales Alemania y el Imperio Austrohúngaro en un momento en que los otomanos continuaban debilitándose. A su vez, Francia podía abrir un segundo frente a su principal enemigo, el Segundo Reich alemán, en caso de conflicto entre ellos. Ese mismo año, Alemania y su tradicional aliado, el Imperio Austrohúngaro, firmaron con Italia un tratado de colaboración militar mutua conocido como la Triple Alianza. Reino Unido, cada vez más preocupado por el poderío militar y naval alemán, en 1907 firmó con Francia la conocida Entente Cordiale, un tratado de no agresión que ponía fin a las disputas coloniales entre ellos, haciendo lo mismo poco después con Rusia. Los frutos se vieron en 1912, cuando Francia, en buena medida gracias al apoyo británico, se hizo con el dominio de Marruecos en detrimento de las pretensiones alemanas. En buena parte de Europa, los nacionalismos radicales se incrementaron gradualmente, creando un clima prebélico que los políticos supieron aprovechar para culpar al vecino de buena parte de los problemas internos. Los franceses clamaban revancha por la afrenta que significó para ellos que en 1871, cuando París estaba siendo sitiada en la guerra franco-prusiana, los príncipes alemanes hubieran proclamado el imperio alemán en el Palacio de Versalles. Los militares y buena parte de la población pedían que a cualquier precio se recuperaran para Francia Alsacia y Lorena. En la recién fundada Italia se exigía que las regiones del norte, que estaban en poder del Imperio Austrohúngaro, pasaran a su control. El pangermanismo deseaba ampliar sus fronteras y reunir en un gran imperio a todos los pueblos de origen germano y de esta manera ser hegemónicos en la Europa central. El entonces incipiente paneslavismo serbio, apoyado por Rusia, que deseaba una salida amiga al Mediterráneo, proponía unir en un mismo estado a los pueblos eslavos entonces dominados por los imperios otomano, alemán y austrohúngaro. Los nacionalistas búlgaros querían recuperar los territorios perdidos desde el Congreso de Berlín de 1878. La política de bloques, la llamada paz armada, que no era otra cosa que la carrera armamentística entre las naciones europeas, los nacionalismos exacerbados y la desconfianza mutua entre las potencias europeas, crearon un clima de tensión que solo hacía falta una pequeña chispa de un conflicto local para convertirlo en una gran guerra. Los Balcanes era la zona más inestable de Europa a principios del siglo XX. Durante siglos, el Imperio otomano había dominado la península, pero las ideas de los Estados-nación comenzó a arraigar en muchos pueblos balcánicos y algunos de ellos lucharon por su independencia. Los griegos fueron los primeros en emanciparse en 1830, seguidos por Serbia, Rumanía y Montenegro, que obtuvieron su independencia en el Tratado de Berlín de 1878. Bulgaria tuvo su plena independencia en 1908. Todas estas nuevas naciones formaron la alianza militar Liga de los Balcanes,
que entre 1912 y 1913 logró expulsar a los turcos de casi todo el territorio europeo, naciendo un nuevo estado, Albania. El Imperio austrohúngaro, sin colonias y con salida al mar solo en el Adriático, vio este territorio muy atractivo para hacerse con él, por lo que no veía con buenos ojos las aspiraciones serbias de reunificar a todos los pueblos eslavos en un mismo estado, más aún cuando en su imperio estaban integrados, no sin muchas dificultades, otros eslavos como checos, eslovacos, eslovenos, croatas y los habitantes de Galicia y Bucovina, regiones que hoy se dividen entre Ucrania, Polonia y Rumanía. En 1908, Bosnia-Herzegovina, antes en manos turcas, fue anexada oficialmente por el Imperio austrohúngaro, lo que generó la firme oposición de Serbia y Rusia. En 1914, Austria-Hungría estaba siendo gobernada por Francisco José I, quien había sido emperador de Austria, rey de Hungría y de Bohemia durante 66 años. Francisco José se oponía firmemente a cualquier cambio dentro del imperio. Viena, la capital, era una de las ciudades más importantes del mundo, pero el imperio estaba constantemente envuelto en crisis. De las 10 nacionalidades que lo componían, muchas, como los polacos, checos, croatas y serbobosnios, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir su independencia. Debido a una serie de eventos trágicos en la familia Habsburgo, en 1914 el heredero al trono era el sobrino de Francisco José I, el archiduque Francisco Fernando. Su retrato oficial ya estaba preparado, pues todos sabían que el emperador no viviría mucho tiempo. A diferencia de su tío, Francisco Fernando era partidario de una mayor apertura hacia las minorías étnicas, especialmente a los eslavos. Él abogaba por una especie de monarquía federal tripartita que diera a las minorías étnicas una mayor representación y autonomía dentro del imperio. Esto no convenía a Serbia y su idea, apoyada por su aliada Rusia, de crear la Gran Serbia. En 1911, miembros del ejército serbio crearon la organización militar La Mano Negra, liderada por el coronel Dragutin Dimitrijević, también conocido como Apis, quien era la cabeza de la inteligencia militar serbia. La organización tenía como objetivo unificar la Gran Serbia, incluyendo para ello a los eslavos del sur de Austria-Hungría, utilizando para conseguir sus objetivos, además de conspiraciones, atentados terroristas. Apis había sido uno de los oficiales participantes en el asesinato del rey serbio Alejandro Obrenović en 1903, quien buscaba establecer una alianza con Austria-Hungría. El mundo quedó horrorizado con el sangriento golpe de estado serbio y solo 2 países enviaron embajadores a la coronación del nuevo rey, Pedro I: Rusia, el gran aliado de la nueva dinastía, los Karađorđević, y Austria-Hungría. Dimitrijević contactó con unos jóvenes extremistas bosnios que se hacían llamar la Joven Bosnia, quienes se enteraron de que el archiduque Francisco Fernando iba a asistir a unas maniobras militares a las afueras de Sarajevo y deseaban hacer lo que ellos llamaban algo grande. Para Apis, cualquier cosa que fuera perjudicial para Austria era bueno para su idolatrada Serbia, y acabar con la vida del heredero al trono austrohúngaro era un gran golpe contra su enemigo. El 28 de junio de 1914, precisamente el día de San Vitus, una fecha importante en la historia de Serbia, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria, acompañado de su esposa Sofía, visitó Sarajevo, la capital de Bosnia, un grupo de 6 militantes de la organización Joven Bosnia, con armas suministradas por la Mano Negra, se apostaron en la ruta entre la estación del ferrocarril y el ayuntamiento, donde estaba previsto que pasara la comitiva del archiduque con la intención de asesinarlo.
Francisco Fernando y su esposa viajaban en un descapotable Grafenship, propiedad del conde Franz von Harrach, uno de los acompañantes del archiduque aquel fatídico día. Al cruzar la comitiva un puente, uno de los conspiradores apostado en él lanzó una granada. Sin embargo, esta rebotó fuera del vehículo en el que viajaba el archiduque, explotando sin causarle daño alguno e hiriendo a algunos espectadores. Tras visitar el ayuntamiento, una hora más tarde, cuando la pareja real se dirigía a visitar a los heridos, la comitiva se equivocó de ruta y giró por una calle donde casualmente se encontraba Gavrilo Princip, uno de los 6 conspiradores bosnios, quien se dirigía a su casa apesadumbrado por lo mal que hasta el momento habían salido los planes. Mientras el coche daba marcha atrás, para volver a la carretera principal, Princip disparó sin pensarlo contra Francisco Fernando y Sofía, causándoles la muerte. Tras el asesinato, Princip intentó suicidarse, pero la muchedumbre que había presenciado el magnicidio se lo impidió, siendo posteriormente detenido. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, la reacción inicial de la población austríaca fue tibia, rozando la indiferencia. Nada normal en aquellos tiempos, donde hacía poco tiempo habían sido asesinados los presidentes de Estados Unidos, Garfield y McKinley, el presidente francés, Sadi Carnot, el español Antonio Cánovas del Castillo, el rey de Italia, Humberto I, e incluso la propia esposa del emperador austrohúngaro, Francisco José I, la conocida por el cine como Sisi. Sin embargo, en Sarajevo la reacción fue completamente diferente a la apatía vivida en Viena. La ciudad se sumió en fuertes disturbios antiserbios que dejaron varios muertos y centenares de detenidos acusados de participar de una manera u otra en el asesinato del archiduque. Estos ataques se extendieron a otras ciudades del Imperio Austrohúngaro, en las actuales Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia, donde los serbios fueron perseguidos. Entre las potencias, los ánimos no estaban encendidos. Sin embargo, en Viena, el conde Franz Conrad von Hotzendorf, el jefe del Estado Mayor del Imperio Austrohúngaro, quien durante años había abogado por una guerra preventiva contra Serbia, estaba convencido de que el asesinato no había sido obra de un fanático aislado, por lo que planeaba cómo vengarse de Serbia. Lo que inicialmente parecía ser un conflicto más en los Balcanes, tomó un giro radical cuando el 6 de julio el emperador austrohúngaro Francisco José recibió el respaldo del Kaiser alemán para las medidas que su gobierno optara a tomar contra Serbia. Contando con el apoyo alemán, sin el que seguramente nunca se hubieran atrevido, el gobierno austrohúngaro decidió poner fin a la intromisión de Serbia en Bosnia, convencidos de que funcionarios serbios estuvieron involucrados en el asesinato del archiduque. El 23 de julio de 1914, para evitar la declaración de guerra, los austriacos presentaron 10 exigencias al gobierno serbio, sabiendo que algunas era casi imposible que fueran aceptadas, por desmedidas e insultantes. Es más, el embajador austriaco en Belgrado tenía instrucciones de rechazar cualquier respuesta como inaceptable. Alemanes y austriacos, incluyendo al propio Kaiser, estaban convencidos de que Rusia no saldría en defensa de su aliado por miedo a una revolución interna. Tan convencido estaba Guillermo II que no habría guerra que se fue de vacaciones. Sin embargo, el temor a que el zar cumpliera su compromiso con su aliado existía, lo que llevaría a otros países a tener que enfrentarse a sus obligaciones firmadas y el conflicto se convertiría en una guerra a gran escala. La noche del 25 de julio de 1914, Serbia informó que aceptaba los términos del ultimátum austrohúngaro, a excepción del punto sexto que exigía una investigación austrohúngara en el suelo serbio.
Al día siguiente, el zar Nicolás II recibió un telegrama del príncipe regente serbio Alejandro I solicitándole ayuda. En respuesta, el zar movilizó a sus tropas y las flotas del Báltico y Mar Negro, además de llamar a filas a sus reservistas, dando de esta manera el segundo paso decisivo hacia la Gran Guerra. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, comenzando a producirse esa misma noche los primeros disparos. Al día siguiente, mientras los obuses caían sobre Belgrado, se produjo el último intento de parar la guerra cuando el Kaiser Guillermo II envió un telegrama a su primo el zar Nicolás II para que detuviera la movilización general de sus tropas y el desplazamiento de su ejército hacia su frontera y a la austrohúngara. Alemania intentó llegar a un acuerdo con Francia para, en caso de guerra, no tener dos frentes abiertos. El canciller alemán envió un telegrama a su embajador en París en el que pedía a Francia que se comprometiera a no apoyar a Rusia en caso de que ésta saliera en defensa de Serbia. Alemania, ante la negativa a sus peticiones, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. 2 días más tarde, Alemania hizo lo mismo con Francia. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y a Francia el 3 de agosto. Reino Unido era la única gran potencia que estaba al margen de la guerra, pues aunque tenía con Francia y Rusia el compromiso de apoyarles diplomáticamente, no tenía ninguna obligación militar si Alemania les atacaba, y menos para defender a Serbia. Un artículo del Manchester Guardian reflejaba el pensamiento de buena parte del país. Si pudiésemos remolcar a Serbia mar adentro y hundirla, el aire en Europa sería de repente más puro. Las otras potencias, por el contrario, estaban empapadas de un nacionalismo romántico, el cual había impregnado a todas las capas de la sociedad con un carácter extremadamente belicista y revanchista. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo con la esperanza de llegar a París rápidamente. El Reino Unido, necesitado de la colaboración de Francia y Rusia para mantener la seguridad de sus colonias, además de temer que una Alemania victoriosa pudiese tomar el control de los puertos del Canal de la Mancha que podrían dificultar su comercio internacional, emitió un ultimátum exigiendo que las tropas alemanas se retiraran de Bélgica. Cuando Alemania no cumplió con el ultimátum, el Reino Unido le declaró la guerra el mismo 4 de agosto de 1914. El 12 de agosto hizo lo mismo con Austria-Hungría. Europa acababa de adentrarse en la mayor catástrofe vivida hasta esa fecha en el continente. Todos estaban seguros de una victoria fácil y rápida. Los franceses pensaban llegar a Berlín y los alemanes a París casi en los mismos trenes en que se había efectuado la movilización. Muchos soldados pensaban que iban a una guerra como las de antaño e incluso que llegarían con honores a tiempo para la cosecha. Pronto se demostró que con las nuevas armas y los sistemas defensivos, las antiguas tácticas militares habían quedado desfasadas. Más de 4 años duró la guerra en la que se saldarían antiguas cuentas pendientes y se pasaría completamente por alto toda ética en el combate.